decía que se nos quedó pendiente esta unidad, ahí la vamos a ver. Fíjense que está la unidad 2 y salté automáticamente a la unidad 4. Claro, sí, es verdad. Y la 3, bien, gracias. Entonces me fijé de qué se trataba, porque por algo yo la había dejado ahí como latente. Y en realidad fue porque yo, cuando tomé la materia, me pareció que había muchos contenidos que estaban faltando. Ustedes vieron que no toqué, como les decía, el apunte de, perdón, no toqué el programa, porque ustedes ya habían ingresado con un programa y era poco profesional modificarlo. Pero sí modifiqué el apunte de cátedra y amplié bastante las unidades. Entonces, cuando recién las iniciamos, me había agarrado como un apuro, digo, no sé si vamos a llegar a completar todo. Entonces seleccioné esa, que en realidad ahora la vamos a ver entre todos, no era muy compleja, ¿sí? La seleccioné como para dejarla para segunda instancia. Y igualmente hoy vamos a ver, primero vamos a terminar con aspectos legales y después la clase siguiente la vamos a dar. Yo le voy a dejar una clase subida sobre eso. Espérame un segundito. Te admito a sus compañeros y veo que me están escribiendo. A ver. Profe, Sí, decime. el final era oral, ¿no? ¿El final? No. Sí. ¿Es escrito? Sí, señorita. Tenía Escrito. entendido que era oral. No, escrito con caso. No, hay muy poquitas materias que van a ser oral por la cantidad de tiempo que ocupa el final en relación a cada uno de los alumnos. ¿Materno va a ser oral, sí? No, también escrito. Ah, bien. Las únicas que continúan oral son todas las prácticas, es decir, aquellos que estén haciendo prácticas profesionalizantes 2, esa es oral. Los que tengan que rendir prácticas profesionalizantes 1, por ejemplo, es oral. La práctica profesionalizantes 3, y adulto y anciano, porque es la materia con la que se recibe. ¿Sí? Otra pregunta, profe. Gracias, profe. El resto son todos escritos. Sí, pregúntame. ¿Va a dar el caso como dio en los parciales? ¿Era en Exacto. línea 15 y eso? Caso a Genial. resolver, exactamente. Casos a resolver. Bien, decíamos que yo me perdí de una unidad entera. Uy, a ver que me pongo a hablar. Ahí está. Pero no tiene más de una página, así que tampoco me alteré mucho. La voy a dejar Ah, grabada para la clase siguiente. Y en realidad es crisis. ¿Por qué? Porque originariamente la otra docente no había pensado en dar todos los trastornos que dimos nosotros, sino algunos nada más. Entonces, en crisis estaban incluidos cómo trabajar con algunas crisis psiquiátricas y no específicamente sobre cada patología. Entonces, como que no tiene muchísima relevancia una vez que ya dimos cada uno de los trastornos, cómo trabajar con cada uno de los trastornos. Pero forma parte del programa. Así que lo voy a dar en una clase y se las voy a dejar grabada. Y en todo caso, la siguiente clase ustedes me hacen las preguntas pertinentes de lo que no se haya entendido de eso. ¿Sí? Ahí quería buscarla para mostrarles de qué se trataba. Buenísimo, profe. Yo el otro día imprimí el apunte de cátedra de justo de salud. Bueno, se habrán dado cuenta, acá está, este es. Fíjense que dice crisis, tipos e intervenciones. Define lo que es crisis por 3 autores. Le estoy dando un pantallazo para que ustedes vean que es solamente teórico, no vamos a tener mayores inconvenientes. Y describe las crisis después de 2 tipos. Circunstanciales, que es algún suceso, o de desarrollo, que son aquellas cosas que nos van a pasar. ¿Sí? Como por ejemplo, de desarrollo, y en algún momento todos somos, o la gran mayoría van a ser madres, padres, etcétera, y en ese caso se genera toda una crisis en cuanto a la adaptación de esta nueva situación de paternidad.
Entonces se genera una crisis, pero se considera parte de la crisis del desarrollo. En Profe, cambio, sí, eso más o menos lo estuvimos viendo hace poco en sociales, así me claro, estoy dando cuenta, así como por que eso, un en poquito. realidad es como que sí, la voy a dar en una clase, no digo que sea necesario, pero por ahí es como que ya lo trabajamos en todo, porque fíjense que habla del estrés, ¿sí? Y cuando el estrés postraumático, que eso nosotros lo vimos puntualmente, y después habla de cuáles son los sentimientos en relación a cómo va madurando este estrés, y por último, cuáles son aquellas personas de vulnerabilidad. Y las fases en cuanto a llanto, negación, digamos. Y ahí se termina, ¿sí? ¿Cuál es la intervención de enfermería? Así que yo me voy a tomar una clase para darlo porque pertenece a parte del programa y me parece que corresponde. Pero no le vamos a dar muchísima más relevancia porque en realidad la gran mayoría ya lo dimos, ¿sí? Aplicado a cada una de las patologías que generan crisis en alguna de sus circunstancias, ¿sí? Así que eso les quería comentar, que por ahí se van a asustar porque van a entrar en la misma crisis que entré yo cuando dijimos, ¡ah! Me comieron una unidad. No, es que yo sabía que me la estaba salteando y alguien me preguntó, yo le dije que la íbamos a ver después. Pero después, claro, me sentí cómoda con el resto del programa y me olvidé de la unidad. Pero no nos va a sacar mucho tiempo, no se hagan problemas. Bien, vamos a retomar en esta parte de legales. Habíamos trabajado sobre los tipos de leyes, ¿sí? Que estaban incluidas, y nos había quedado pendiente buscar ejemplos, ¿sí? Personalmente ejemplos de cada uno de los tipos de falta en los que se podía caer, ¿sí? Así que vamos a hacer un trabajito grupal, no sé cuántos son ahora vamos a fijarnos. ¿Y dónde está? Me pasó. Acá. Habíamos trabajado sobre ¿no es cierto? Los tipos de derechos, cuáles eran legislados, cuáles no, y después cuáles eran los agravios o las faltas en las que se podía incurrir, ¿sí? Cuando son no intencionales vamos a trabajar porque las otras son voluntariamente. Yo sé que esto no lo tengo que hacer, lo estoy haciendo voluntariamente con la intención de generar un daño, ¿sí? La intención de generar un daño. En cambio, en el caso de las no intencionales, yo puedo haber generado un daño sin haber tenido la intencionalidad de haberlo causado. ¿Se acuerdan cuáles estaban dentro de esa, de las no intencionales? ¿No? Impericia, imprudencia y negligencia. Impericia, imprudencia y negligencia. Los habíamos trabajado, ¿sí? Brevemente la descripción de cada uno de ellos, ¿sí? Y la idea sería que ahora ustedes fueran capaces de encontrar un ejemplo aplicado a enfermería para negligencia por acción o por omisión, para impericia o imprudencia por acción y por omisión, y para impericia por acción o por omisión. ¿Se animan? Sí, profe. Bien. Entonces los voy a dividir en grupos para que trabajen. Entonces se entendió que cada uno va a tener que buscar, cada grupo va a tener que buscar 2 ejemplos. Por ejemplo, ¿de cada uno, profe? El grupo que le toque trabajar con negligencia va a tener que buscar un acto negligente por omisión y un acto negligente por acción. Ese va a ser el grupo A. Al grupo B, o la sala B, sala 2, ¿sí? Cualquiera de los equivalentes que vengan, va a trabajar, a ver, por impericia. Y por último, el grupo 3 por imprudencia, tanto acción y omisión, cualquiera de los 3. ¿Cómo van a quedar distribuidos los grupos? Candela Ábalos, Andrea y Nadia van a trabajar, y ahora presta atención, mirá la Lali. Se ve todo, dijo la Julieta. Candela Ábalos, Andrea y Nadia van a trabajar con negligencia.
y van a buscar un ejemplo de acción y de omisión. ¿Sí? Ivana, María y Nicolás van a trabajar justo, mira, ingresa una compañera para que queden 3 en cada uno. Van a trabajar con impericia. Impericia, tanto por acción como por omisión. Y el último grupo en el que va a estar Belén, que todavía no... estaba entrando y no sé si pudo entrar. Sí, Belén. Hola. Ahí está. Belén, Fernanda y Lali van a trabajar por imprudencia, tanto de acción como por omisión. ¿Sí? Bien, yo abro las salas y van a aceptar. Belén, ahora te voy a agregar porque no estabas en la primera distribución, ¿ok? Ahí te agrego. Te asigno el tercero, ahí está. Acepten cada una de las invitaciones. ¿Sí? Ahora que más o menos ya están todos afuera, faltan un par. Espere que se nos quedaron algunos en el camino. Me van a contar ahora sí cómo les fue con el... Cuando quieras, te escuchamos, ahora sí, Nadia. No, le doy la palabra a usted, profesora. No, ahora te escucho. Todo lo que pusimos, acto por omisión, Sí. sería la falta de cuidado y abandono de las pautas de tratamiento y acepción, y un seguimiento de un paciente, porque nosotros estudiamos y sabemos que tenemos que hacer la asepsia y el seguimiento del paciente cada vez que lo tenemos a cargo. Sí, te Y ahí escucho. hablamos de una misión del tratamiento. Entonces, a ver, el acto puntualmente, ¿cómo sería? Falta de cuidado y abandono del paciente. Bien. ¿Más o menos? No. No, es que raya la intención ahí. O sea, Lo que es omisión es omitir un paso, ¿no, profesora? Omitir, saber que nosotros tenemos que hacer un seguimiento y optamos por no hacerlo. claro, pero ¿qué le... Parte Bien, está bien, el concepto está bien. La pregunta es, ¿a qué le llaman seguimiento? Quiero que me digan un acto concreto en donde ustedes cometen un delito de negligencia o una falta de negligencia por omisión. Por ejemplo, el bañar a un la medicación al paciente. ¿Cómo? Espérenme que hablamos juntas. La medicación al paciente. ¿No darle la medicación? Sí, en el horario correcto que tiene que darle la medicación al paciente. Ahí está, ahí me gustó más. En el horario correcto en el que hay que darle la medicación. Porque eso sería omitir. El hecho es que ustedes cuando están en esta situación, si vos deliberadamente no le das la medicación, ahí raya casi la intencionalidad, ¿sí?, de provocar un daño. Por eso hay que tener cuidado. Como me la comí y no se la di a tiempo, o no se la doy directamente y anoto igual que se la di. Porque omitir un paso no sería el mayor problema, sino acto seguido a eso. ¿Qué hice? Las consecuencias que puede traer eso. Claro, sí, por supuesto, las consecuencias que puede traer esto, si tiene que haber algún daño. Si no hay daño, no estaría pasando nada a nivel civil. Pero incluso, habiendo daño, tengo que haber valorado yo las posibles situaciones y las medidas que yo tomé posteriores a esas. Es decir, si después de haberme olvidado, cuando fui a anotar, dije, uy, no le di la medicación a este paciente, ¿qué hice? Pregunto al médico si se la puedo dar a esta hora, se la administro igual, lo anoto y no se la doy, la tiro a la basura, ¿qué hago? Habría que preguntarle al médico, ¿no? Lo correcto sería, primeramente, valorar qué medicación es y qué es lo que tiene el paciente. Y lo correcto sería decir, mire, doc, tendríamos que haberle dado esto a las 2 de la tarde y me acabo de dar cuenta, son las 10 de la noche, me estoy yendo y cuando paso a revisar todos los tildes me doy cuenta que no se la di. ¿Qué hago? ¿Se la doy igual o a esta hora ya no sirve? Si ustedes no hacen eso, ya hay otra intención que es ocultar. Entonces,
no solamente no están midiendo las consecuencias, sino que hay un acto deliberado ya de ustedes de esconder en sí mismo, sin preocuparse por el beneficio del paciente. Entonces, si de esta acción, de esconderlo, deviniera otro tipo de suceso, como que el paciente, no sé, era vital esa medicación y el paciente falleciera o terminara en terapia intensiva por la falta o la discontinuidad del tratamiento, en ese caso habría no solamente negligencia, sino que agravado por la intención de ustedes de esconder el hecho. Puede haber negligencia si yo no me di cuenta y no hice la medicación. ¿Y cuando hay negligencia? Y voy a decir, pero a ver, ¿por qué pasó esto? Y no sé, ¿le habrán dado bien la medicación? No, si está anotado y todo, porque yo llevé 5 cosas y creí que se la di, después me resultó que el paciente de al lado me pidió algo, esa se me quedó la tiraron, y no hubo una mala intención de mi parte. ¿Hubo negligencia? Sí. Yo no puedo anotar aquello que no estoy segura que hice. Por eso hay pasos en la medicación, ¿sí? Ahora, cuando yo decido deliberadamente esconder mi error, eso es un agravante. ¿Sí? Bien, Sí. perfecto. Yo le quería preguntar una cosa. Sí, decime. Yo había notado error en la medicación. Sí. Sí, por supuesto, un error en la medicación es un acto de negligencia. ¿Por qué? Y porque nosotros tenemos que ponerle anotado qué medicación se le da a cada paciente, en qué hora y todo eso, y equivocarte es como que es algo que está mal, o sea, no te puedes equivocar porque después puede provocarle daño hasta matar a una persona. Sí. ¿Te podés equivocar? Sí. ¿Existen los errores? Sí. El tema es, ¿yo tomé los recaudos para que esos errores se minimicen? Claro, ahí es Ahí, la cuando yo cuestión. tomé los recaudos para que el daño se minimice, no hay negligencia. Si yo no tomé los recaudos, es decir, yo sé que tengo que hacer 6 controles, los 6 correctos. Me fijé que fuera lo que estaba indicado, que coincidiera en la ampolla, que la ampolla no estuviera vencida, que la presentación fuera la adecuada para la vía que voy a utilizar. Controlé, registré. Entonces, ¿cuántas veces me tengo que haber equivocado en el camino? ¿Puede existir error? Sí. Pero si yo omití uno de estos pasos, en ese caso hay negligencia. ¿Por qué? Porque yo, sabiendo que tengo que hacer todos estos controles, no los corroboro, no los realizo. Sabiendo que tengo que hacer algo, no lo hago. Le puse una medicación vencida. Uy, mirá, el paciente tuvo una flebitis porque se le colocó una medicación vencida. Bien, yo tomé los recaudos necesarios. ¿Y cómo sé? Y a lo mejor, si era un comprimido que me trajo farmacia, fraccionado, y yo no tengo el blister, ¿cómo voy a tener la culpa yo si yo corroboré todo lo que podía? Claro. Y el blister es donde está en la fecha, y a mí me traen 2 comprimidos. ¿Cómo voy a saber yo que este comprimido está vencido? Claro. Sí, Entonces ahí se se hace un deja historial de los todo. hechos y no soy yo la culpable de la situación. Cuando el blister está y a mí Sí. me lo paso por donde no me importa, igual se lo doy sin mirar, che, no veo nada, lo que dice, bueno, no importa, debe estar bien. Epa, ¿sí? No estoy haciendo los Sí, controles o que sea, tengo que hacer. Sé lo que tengo que hacer y claro. no lo hago. Bien, muy bien. Siguiente grupo. El 2, vamos. Imprudencia era, ¿no? O impericia. Impericia era, ¿no? Impericia. Bien, Impericia, profe. escucho. O las escucho. Profe, un segundo. Sí, Quedan 4 minutos. Salimos y sí. volvemos a entrar Sí, cuando volvemos se corte. pero cuando falte uno salimos. Dale. Sigamos hasta que falte uno. Te escucho, Ivana. Nosotros buscamos por omisión, Sí. impericia por omisión, no llenar la hoja de enfermería, ya sea por falta de conocimiento, de que se llena una hoja o porque no la encontró. Mm. Ujú. ¿No es Bueno. eso? Sí, no, me queda la duda en qué ámbito podrías no saber que tenés que registrar. No es que no sea Claro, eso. Entiendo el no saber. Está bien la definición que ustedes hacen de lo que es impericia. Pero cuando hablamos de impericia tiene que haber una falta de conocimiento y hacerlo igual o no hacerlo por falta de conocimiento.
que puede ser que algún hospital en particular tenga otro tipo de registros aparte de la hoja de enfermería y yo no los haya llenado por impericia, puede ser, por omisión, sí, ahí sí. Pero una hoja de enfermería, yo en algún lado tengo que registrar, eso lo sé desde que soy enfermero, desde antes, desde que me estoy formando. Si yo no registro, ahí ya hay negligencia, no hay impericia. Ahora, si este hospital en particular tiene 3 hojas de llenado porque hacen una para registro, otra para no sé qué cosa, puede ser que yo desconozca esta información y no la haya llenado, o sea, omisión por impericia. Ahí sí estaría bien. Bien, y en el caso de la acción, ¿cuál pusieron? En caso de acción pusimos, bueno, Nico dio un ejemplo de que se olvidaban gasas dentro de un paciente en operación. Ah. ¿Y a vos te parece impericia eso? No, porque los conocimientos están. Los conocimientos tienen que estar, si no, no voy a tocar a un paciente. En ese caso. Claro. ¿Cuándo podría ser impericia por omisión? Después pusimos también colocar mal un número de catéter, o sea, depende de lo que la medicación y eso. Ajá. Ah, bien, puede ser que le hayamos puesto, por ejemplo, un catéter demasiado fino y después el paciente haya que pincharlo de nuevo porque, por ejemplo, la medicación que conlleve requiere mayor cantidad de volumen. Puede ser, sí, en ese caso desconozco Claro. la utilidad de cada uno de los catéteres, sí, y en ese caso sería por acción, era el que estábamos buscando, ¿no es cierto? Sí, Otra cosa puede ser, por ejemplo, cuando uno realiza mal el RCP, por ejemplo. A realizarlo en el abdomen, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no forma parte de los contenidos básicos de enfermería, pero se supone que uno lo tiene que saber antes de hacerlo. Si no, hay que esperar que haya alguien más experimentado. En el caso de que no, se tiene que comprobar que no había nadie más experimentado. ¿Se entiende? Bien, salimos y volvemos a entrar en todos juntos, ¿sí?